Hola mis amados hermanos, buenas noches. Quiero acercarme a ustedes esta noche con la clara intención de tener un tiempo en la presencia de nuestro Dios para poder hacer un estudio bien completo acerca de lo que realmente es la Pascua. Y bueno, antes que otra cosa, quiero pedirles que nos pongamos en oración, que pongamos este tiempo en manos de Dios. Sabemos que Él es el único que realmente viene a nuestras vidas a darnos la enseñanza más completa, y es lo que pedimos, que este tiempo sea ministrado por el Espíritu Santo de Dios y que lo que vamos a aprender realmente sirva para cada uno de nosotros y que traiga una bendición para nuestras vidas. Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nosotros nos ponemos delante de tu presencia, Señor, primeramente para exaltar tu nombre, bendecirte, ya que tú eres el único digno de recibir la gloria, la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos que tu Espíritu Santo se descienda, Señor, sobre cada uno de nosotros, sobre cada uno de mis hermanos que van a escuchar esta predicación, a verla, y que sea para la gloria y honra de tu nombre, Señor. Queremos establecer en este momento un altar de adoración para que tú, Señor, seas el que descienda y ministre en nuestras vidas. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, dándote la gloria y la honra, porque solamente tú eres digno de merecer toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, mis hermanos, quiero hablar acerca de lo que es la Pascua. Y en ese sentido, pues debo de decirles que todos nosotros estamos muy acostumbrados a ver la Pascua y a transmitirla, explicando de alguna manera que fue el pueblo judío que estaba en aquellos momentos en esclavitud y estaban oprimidos en Egipto. Muchas veces hemos reconocido que los judíos pasaban por tiempos muy difíciles en ese momento, que Faraón les hacía fabricar y cargar ladrillos y hacer toda clase de trabajos pesados, y estaban por lo tanto oprimidos y esclavizados. Y si no hubiera sido porque Moisés los sacó de Egipto, pues simple y sencillamente hubieran seguido allí, ¿no? Se oye como gracioso, pero es una verdad. ¿Cuántos de nosotros nos preguntamos si realmente Moisés no los hubiera sacado, seguirían siendo esclavos de Egipto? Quiero decirles algo, realmente podemos ver que no existe una nación que esté esclavizada por siempre. Hemos visto que existieron imperios por mucho tiempo, pero después de una rebelión o alguna situación donde se acaba el imperio, pues simple y sencillamente desaparece esa esclavitud. El imperio que más ha durado fue el imperio bizantino, con 1123 años, imagínense ustedes. Desde el año 330 hasta el año 1453 de nuestra era. Nosotros podemos ver que no hay una esclavitud para siempre. Y nosotros lo vamos a ver en este momento en relación a lo que viene a ser Jesucristo a nuestras vidas. Fíjense bien que nosotros tenemos dos formas de estudiar. Una es el estudio general, así superficial, cuando simple y sencillamente pasamos nuestra mirada por algún texto, por algún escrito, y de alguna manera pues tenemos un estudio muy superficial. Y la otra es un estudio profundo. El día de hoy yo les quiero invitar a que vayamos a hacer un estudio profundo a través de las escrituras respecto a lo que realmente es la Pascua. Vamos a ver que Egipto no es una esclavitud o un subyugo en el cuerpo físico, en la condición física. Realmente fue en el alma, fue en lo emocional. Es por eso que hay mucha gente que no ha podido salir de ese yugo de Egipto. Nosotros podemos recordar que por lo tanto cada quien tiene que analizar si salió ya de Egipto o aún está subyugado por Faraón. En este momento yo les voy a pedir que hagan una reflexión profunda respecto a cómo está su condición delante de Dios. Cada uno de nosotros sabemos la realidad. Delante de Dios no podemos ocultar nada. Todavía podemos ver nuestra condición si es que aún estamos esclavizados por el pecado, por Faraón. Debemos recordar que Faraón es el que te esclaviza y que Moisés es el que te liberta. Esta es la tipología de Satanás que te esclaviza y Jesucristo quien te liberta. En la celebración de la Pascua, los judíos agradecen a Boré Olam, al Creador, que ya no están en Egipto fabricando y cargando ladrillos. Eso es lo que le agradecen ellos. Ahora, nosotros como nación adquirida por Dios,
como la Israel espiritual, porque eso ya lo podemos comprender, ¿verdad? Debemos agradecer que ya no estamos bajo el yugo del pecado. O sea, que nuestra alma ya está liberta del pecado, ha sido liberada del pecado. Vamos a profundizar en la palabra, hermanos. Recordemos que cada palabra en hebreo tiene su significado y un significado que le da fortaleza a la condición de la palabra. Por ejemplo, el nombre de una persona define su esencia. Por lo tanto, fíjense bien, tenemos el caso de Adán, que se define como Dam, que es sangre, y Adam, que viene del Adama, que es tierra. Luego entonces podemos comprender que Adán define nuestra esencia, hechos de tierra, porque del polvo de la tierra fuimos nosotros creados. Y tenemos sangre, ¿verdad? Esta esencia nos lleva a estar legalmente cautivos u oprimidos por el pecado. La Biblia nos enseña que realmente no podíamos salir de Egipto, o sea, de la condición emocional o la situación de esclavitud en la que nos encontramos antes de Cristo, ya que el pecado oprime a la gente de forma que no se puede salir por sí solo de esa opresión. ¿Cuántas veces tú y yo intentamos durante mucho tiempo salir de la condición en donde nos encontró Cristo en nuestro pecado? Tú y yo tenemos bien clara esa situación, ¿verdad? Entonces, realmente no estamos tan lejos de Egipto cuando vivimos en una sociedad en donde tú quieres salir de esa forma de vida, donde lo superficial es lo más importante, donde la presión social, donde el materialismo, donde te arrastran todos los no valores o mal conceptos que dicen que tienes que cumplir. Esta sociedad desgraciadamente nos ha llevado a tener valores que no corresponden a los valores de un hijo de Dios. Por lo tanto, hermanos, fíjense bien, en donde aún cuando tú puedes gritar desesperado, no quiero hacerlo malo, no quiero pecar, no quiero fallar, pero al final te das cuenta y dices, no puedo. Yo quiero abrir mi corazón a ustedes en esta noche y decirles que durante mucho tiempo yo quise salir de la condición de pecado en la que yo me encontraba legalmente. Y por más que me esforzaba, por más que yo quería, no podía. Y no entendía por qué no podía. Ahora puedo comprender que desgraciadamente yo estaba subyugado por la esclavitud del pecado. Y seguramente tú pudiste estar en lo mismo o puedes todavía estar en lo mismo. ¿Verdad? Puedes decir, no quiero, no me interesa estar en ese río que me lleva a la destrucción, a esa mala manera de vivir. Dices, no me interesa vivir para quedar bien con la sociedad, no quiero. Pero vemos que hay gente que no soporta esa presión social de tener que vivir y hacer algo para quedar bien con la sociedad. ¿Cuántas veces, honestamente, tú y yo tuvimos que ceder ante el deseo de querer salir de la condición pecaminosa y simplemente por darle gusto a la sociedad, por darle gusto a la condición en la que vivíamos, volvíamos a caer al pecado? No lo soportamos. ¿Y qué hacemos? Nos queremos escapar, pero de alguna manera sentimos la gran opresión y no es de alguien que venga con pistola o con látigo y nos oprima físicamente o nos obligue físicamente a hacer algo mal hecho, algo que es pecado, algo que es fallido. Lo que pasa es que realmente estamos en una sociedad que nos arrastra en esa corriente de esclavitud al pecado. Y podemos leer Romanos el capítulo 1, del versículo 18 al versículo 32, y nos vamos a dar cuenta de la realidad en la que estamos inmersos como personas, como entes caídos. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Y dice la palabra de Dios, la Biblia dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin misericordia, sin afecto natural, implacables, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo tanto, hermanos, tenemos ejemplos muy específicos. De esta condición salimos de realidades muy prácticas. Y vamos a poner un ejemplo muy claro. Por ejemplo, ¿cuántas veces quieres festejar algo? Pero a ti no te interesa el show, no te interesa hacer algo pomposo, algo loco. Y solamente quieres hacer algo sencillo en homenaje a lo que estás festejando verdaderamente, al triunfo que lograste, a la condición que hayas tú generado. Pero como has ido a otros festejos, con otras personas y ves cómo lo hacen, desgraciadamente tú te dejas arrastrar por esta sociedad y gastas hasta lo que no tienes, queriendo hacer una fiesta pomposa, un festejo que va más allá de tus límites, de tus condiciones, te endeudas y después tristemente lo lamentas. ¿Y todo por qué? Porque el río de la vanagloria te arrastra y eres esclavo de la sociedad consumista. Y eso es vivir de una mala manera. Lo haces solo para quedar bien. Y la pregunta es, ¿quedar bien con quién? Si no se tiene, simplemente no se gasta y ya. Solo das gracias a Dios y festejas lo que deseas festejar sin agradar a más nadie. Puedes hacer una fiesta sencilla, humilde, pero feliz y sin deudas. Pero realmente quien está en la esclavitud no puede. Allí vas a hacer lo que todos hacen. Y como dice el dicho, bien dicho, que a mal de muchos, tú lo sabes, remedio de tontos. Y perdón que se los diga así, pero es necesario ver que si ya hemos sido libertados, debemos dejar de actuar y hacer como los que no son verdaderamente libres en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que darnos cuenta que hay una gran parte de la iglesia de Jesucristo, y sí, de la iglesia de Jesucristo. Muchos de nosotros que ya nos declaramos hijos de Dios, estamos subyugados internamente. Y es verdad, hermanos, muchos que se declaran cristianos y que desgraciadamente no han nacido de nuevo, porque el fruto que dan nada tiene que ver con el fruto del Espíritu. Siguen simplemente siendo esclavos del pecado. ¿Y cómo lo sé? Tú me puedes preguntar, ¿cómo lo sabe, pastor? Pues fíjate bien, se ve en los actos, en los comportamientos. La palabra de Dios dice, por su fruto lo conocerás. No hay verdad en ellos. No son auténticos. Tenemos que ser diferentes, no con actitudes fariseicas. Déjame decirte que fariseo significa separado, así como una persona elitista, una persona que no quiere mancharse de, entre comillas, de la situación, de la gente, pero que desgraciadamente hace lo que la palabra de Dios no dice. Hacen todo lo exterior para que el hombre los vea, para que el hombre los gloríe. Pero déjame decirte que no hace nada realmente en lo interior. Nosotros podemos ver que vivir en un mundo donde tus valores son los valores que la palabra de Dios nos da, a donde quieres llevar a tus generaciones, a donde realmente quieres vivir tu vida, esos son los valores que realmente valen la pena vivirse. Es a donde Dios nos llama.
Es a los valores a los que quieres acercar a tu familia y más allá aún a tu sociedad misma. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos ver a nuestra sociedad, a nuestro México, libre de toda esa basura que la sociedad consumista da? Seamos nosotros los verdaderos hijos de Dios, los que hagamos el cambio, hermanos. Nosotros tenemos que hacer el cambio. Nosotros somos llamados a ser la sal y la luz de este mundo, de esta sociedad, de nuestra familia. Nada tiene que ver con lo que piense el de al lado, la persona que viene y que te pueda decir cualquier cosa. Eso no tiene que ver. Desgraciadamente, muchos aún no pueden ser sal y luz en este mundo porque aún viven en esa sociedad que teóricamente ya no les pertenece. Hemos dicho que nosotros ya cambiamos de ejército, lo hemos estado estudiando, hermanos. Ya cambiamos de bando propiamente dicho. Cambiamos de reino. Dios nos ha sacado del reino de las tinieblas y nos ha llamado a su reino de luz admirable. Ahora pertenecemos al gran reino de Yahweh, ese reino de Dios. No es casualidad que Egipto en el original hebreo sea Misraim, que significa encerrado, miseria, tribulación, angustia. Por lo tanto, Misraim es el lugar donde se oprime a la gente en sus pensamientos, en su estilo de vida, en sus conceptos de verdad. Recordemos que Faraón es la tipificación de Satanás y es quien oprime a la gente en sus pensamientos con la mentira y la copia de la falsa verdad. Aquí entra la gran trampa de Satanás, que es el engaño. Lo hemos visto, hermanos. La mentira. Con la palabra hebrea, itzehará, que significa inclinación o tendencia a la maldad, y en el griego el apóstol Pablo lo ajusta a la palabra concupiscencia, que es la que tú y yo conocemos mejor. Esta tendencia al pecado la heredamos desde la esencia de Adán, como lo veíamos hace rato, ya que quedamos que es tierra y sangre. La herencia de la ley del pecado desde la desobediencia se nos dio. Por eso siempre queremos hacer lo que se nos da la gana, aún sabiendo que está mal. Ahora debemos llevarlo a mayor profundidad de esto, hermanos. ¿Cuántos hacen ya las cosas equivocadas públicamente? Por ejemplo, los adictos a alguna situación. Llámese alcohol, drogas, adulterio, compras compulsivas, etcétera, como tú le quieras llamar. Llega el momento en que ya no les importa que la gente los vea, que aún la sociedad los repruebe. Hacen estos actos públicos que son vergonzosos. Aún así lo siguen haciendo. Ya no les importa nada. Y quiero preguntar, ¿a qué punto llegan estas personas? Donde la concupiscencia lo está gobernando, donde ya no existe la posibilidad de tener un control de sí mismo. Hay gente que se controla un poco todavía, pero cuando ya la persona siente que ya no hay escapatoria emocional primeramente, y después hasta la escapatoria física que quisieran, Egipto representa el lugar donde mucha gente sigue aún en impureza, en el fango, en el lodo, en donde la opresión es tan grande que por sí solo no se puede escapar. Desgraciadamente, estas personas no se dan cuenta que han caído en las garras de una fuerza del mal. El mismo ángel de Egipto, el jefe del mal, en esas garras han caído. Por lo tanto, Egipto es lo peor de lo peor, hermanos. Todo lo que se puede imaginar como lo peor, los valores más distorsionados, es lo que verdaderamente representa Egipto en el pueblo judío. Es lo que verdaderamente representa el pecado en el pueblo cristiano. Eso es lo que debemos entender claramente. Y el pueblo de Israel estaba subyugado emocionalmente a esa forma de vida. Desgraciadamente así nosotros estábamos subyugados a esa manera de vivir en nuestro propio Egipto. Cuando se da el éxodo, muchos judíos se quedaron en Egipto, aun cuando todos habían sido llamados a la libertad. ¿Y saben por qué se quedaron? Porque ya estaban acostumbrados a esa vida tan baja, a esa mala manera de vivir. Dios los creó para ser libres. Y Dios nos creó a todos para ser libres. Pero Satanás nos ha engañado haciéndonos ver una verdad distorsionada, una verdad falsa. Algo así como vivir la vida como que se me da la gana, o como muchos dicen,
Yo vivo como se me da la regalada gana y punto, ¿verdad? En un libertinaje fuera de control. La forma de pensar de cada quien puede hacer lo que quiere, dicen ellos, y que después ya no se ve mal porque muchos lo hacen. A donde a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Donde ya no se ve mal que los varones dejen el uso natural de sus mujeres y que las mujeres dejen el uso natural de ser mujer. Y hay un lesbianismo abierto, un homosexualismo abierto ahora. Hay muchos valores que se han perdido y más últimamente. Debemos preguntarnos si realmente nuestros abuelos veían estas condiciones bien, si sus valores eran iguales a los nuestros. Quienes tienen todavía la dicha de poder preguntarle a sus abuelos físicamente, háganlo y pregunten si lo que estamos viviendo actualmente es lo que ellos pudieran haber vivido. El grave problema es que nosotros, en esta actualidad, por permitir u holgar que los valores se desvirtúen, desgraciadamente ya nuestra sociedad está podrida. La fuerza del respeto a sí mismo se ha perdido. Ya no te respetas ni siquiera a ti mismo en muchas ocasiones. Por eso el segundo mandamiento de Dios es importantísimo entenderlo. Nos dice que debemos amarnos, respetarnos a nosotros mismos primero para poder así amar al prójimo. Y es por eso que ahora no hay amor por el prójimo. Por eso se le hace fácil a cualquiera matar, tomar la vida de otro sin siquiera tener ya, no digamos arrepentimiento, remordimiento. ¿Cuántas veces vemos en las noticias que desgraciadamente cualquier persona puede tomar un arma y disponer de la vida de otra persona o de muchas personas? Y ya, simplemente lo hizo y se acabó. Entonces, ya nada se ve mal. Ya no hay prácticamente nada de malo en ello. Y se está arrastrando al mundo en esta tendencia al pecado. Tenemos que entender que es Mitzraim. Era donde los judíos estaban oprimidos y ahora se convierte en el lugar espiritual donde el mundo actual está oprimido y tristemente muchos cristianos tibios o pseudo cristianos están oprimidos, subyugados por un estilo de vida que acaba con sus emociones. Porque déjenme decirles que la persona que está subyugada a esta forma de vida realmente no vive bien. ¿Y por qué no vive bien? Porque dice el dicho que no hay mejor almohada que una conciencia tranquila. Y esa conciencia tranquila solo se vive en el verdadero temor de Dios, en sus principios, en sus mandamientos. Les voy a contar una pequeña anécdota, y es casi como inventada, pero para que tengamos en relación esta situación. Un pastor viaja en un avión y su vecino, el de al lado, la persona que va al lado de él, le hace la plática y le pregunta acerca de su oficio, a qué se dedica. Y él le contesta, soy pastor evangélico. Y dice, qué interesante, dice el vecino. ¿Le puedo hacer una pregunta, pastor? Claro que sí, le contesta. Fíjese que desgraciadamente no puedo dormir en las noches. Y el pastor le dice, ¿por qué? Dice el hombre, es que yo engañé durante mucho tiempo a mi esposa. Bueno, quiero confesarle que ya hace tiempo dejé de engañarla. Pero es por eso que no puedo dormir de la culpa que siento. ¿Por qué siento esa culpabilidad si ya hace tiempo que dejé de engañarla? Esa es la pregunta que yo quiero hacerle. El pastor simple y sencillamente le dice, a esto se le llama opresión. Ese sentimiento de culpabilidad que nos queda después de fallar, después de cometer errores, de pecar, es la condición de opresión en la cual Satanás nos quiere tener en todo momento. Es estar subyugado a nuestras emociones que no nos generan absolutamente nada bueno en la vida. Más bien, te generan culpabilidad y no lo puedes dejar de hacer porque simplemente estás esclavo del pecado, esclavo de tus deseos, de tu estilo de vida. Por ejemplo, esa persona puede no saber nada del temor de Dios,
nada de la ley de Dios, nada de la gracia, nada del teshuvá que hemos estudiado o del arrepentimiento genuino que es la palabra teshuvá. Simplemente es la conciencia la que no lo deja vivir tranquilo, la que no lo deja dormir en paz. Ahora vamos a imaginarnos cómo vivían realmente los judíos en Egipto. Cuando salieron, no salieron de Egipto. Quiero decirles que salieron emocionalmente de toda esa situación de donde no podían contra ellos mismos siquiera. Luego entonces, ¿cuál es la verdadera libertad de una persona? Es cuando internamente la persona supera todas las emociones que lo tienen oprimido y lastimado, como son la envidia, los deseos de las cosas prohibidas, que simplemente no te dejan. Voy a dar un ejemplo muy extremo. Fíjense bien. ¿Cuál es la libertad verdadera de un drogadicto? ¿Será acaso que la libertad verdadera de un drogadicto sea el poder ir y comprar la cantidad de droga que necesite o que quiera? ¿Esa será su verdadera libertad? Yo no lo creo así. Yo creo que la verdadera libertad de un drogadicto es poder dejar las drogas. Y no nada más las drogas físicas, sino la droga del deseo que lo empuja y que lo tiene allí, que no lo puede dejar, porque él necesita la libertad de sus emociones. Porque tú y yo podemos decir, qué tipo tan nefasto, o sea, tan sencillo que es dejar eso. Yo quisiera preguntarte, ¿por qué a ti no te mueve la condición de la droga? ¿Por qué a ti ni siquiera te llama el tema? Yo puedo entenderlo, ¿sabes por qué? Porque no es tu concupiscencia, no es tu tendencia al pecado, seguramente. Pero el drogadicto es el que puede decirte, ya no puedo, yo no puedo dejarlo, porque realmente esa es su concupiscencia. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál realmente es tu tendencia natural a pecado? Yo quiero decirte, abriendo mi corazón nuevamente, como hace rato lo decía, mi tendencia natural al pecado era la condición de un sexo desordenado, de andar buscando mujeres que no me correspondían. Y que yo honestamente llegué al punto de decir, no puedo dejar esto. Por más que me esfuerce, no puedo. Entonces, es cuando debemos ver lo que un drogadicto hace. Y te dice claramente, yo no puedo dejarlo. Simplemente cuando me levanto ya estoy pensando en meterme en una línea de droga o estar ahí en la condición alucinado. Y tú dices, yo no te entiendo. ¿Sabes lo que realmente él daría por sentir lo que tú sientes? Él te diría, tú estás libre. Tú no estás atrapado en esta situación de estar sobre algo que te genera ansiedad, el no poder estar simplemente. Y después de satisfacer esa esclavitud, sentir una gran culpa. Eso es lo que siente un drogadicto cuando está en esa condición. Él necesita una verdadera libertad. Otros ejemplos son, por ejemplo, las personas que no pueden dejar el cigarro, que no pueden dejar el alcohol, el sexo ilícito, la pornografía, el chisme, la mentira, etcétera, etcétera. Otro ejemplo más profundo, los deseos de la carne, el materialismo, la avaricia, la ambición. Hay gente que de repente dice, necesito más de este mundo. No soy pleno. Necesito más y más. Y se sienten oprimidos cuando salen a la calle y se sienten perdedores porque lo que buscan nunca les llena y eso los frustra y los lleva al círculo vicioso de buscar más de lo que los oprime. Y es el cuento de nunca acabar. Tú y yo lo vivimos. Y no importa el nivel económico que se tenga. Esto lo vive todo el mundo sin Cristo. Quien está así, simplemente está y sigue estando en Egipto. Ahora, ¿qué es Pesaj? ¿Qué es la Pascua? Déjenme decirles, hermanos, que es el día que los judíos fueron sacados por Borelam, el Creador, de esa situación de lo emocional. El día que salieron de Egipto empezó la verdadera libertad. Ahora para nosotros el Israel espiritual, si lo podemos entender, tú y yo somos el Israel espiritual. Pesaj es cuando Yahweh, a través de su amado Hijo Jesucristo, que es el Cordero de Dios, que se dio como Cordero Pascual, nos saca de esa situación emocional y es cuando salimos de Misraim, del mismo Egipto, y es donde empieza la verdadera libertad. La redención
te catapulta a un estado alternativo de realidad. Aquí Dios permite un intercambio de lo restringido por lo irrestricto, de lo natural por lo sobrenatural y lo ordinario por lo extraordinario. Pesaj es el evento trascendental que te define como verdadero hijo de Dios, como una nueva criatura, como el pueblo de Dios. Y con esto termino, hermanos. Dios te libera del yugo de esclavitud de Satanás para que aceptes la ley y le sirvas ahora a Dios por y con amor. Ahora te embarcas en un camino de ascenso espiritual que la Biblia reconoce como santificación. Dios te trae desde tu más degradada impureza hasta que llegues a la estatura del varón perfecto. Esto es Cristo Jesús. Esto es lo que verdaderamente es la Pascua, hermanos. El hecho de que tú y yo hemos sido libertados por nuestro Señor Jesucristo. Dios nos ama y Dios nos quiere ver verdaderamente libres. Y en ese sentido, hermanos, yo les voy a pedir que oremos a Dios. Padre, te damos muchísimas gracias, porque recordamos que una noche como esta, Señor, cuando tu Hijo Jesucristo, junto con sus discípulos en el aposento alto, tuvieron la última cena, Señor, hizo un recordatorio para todos nosotros. Él se ofreció como un cordero sin mancha, perfecto, en sacrificio por cada uno de nosotros. Ahora, en el nuevo pacto de su sangre, nosotros podemos estar en la plena libertad a la que verdaderamente hemos sido llamados. Hoy te ruego, mi Dios, que a través de tu Espíritu Santo ministres la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que les redargullas, que les traigas a conciencia, Señor, realmente cómo están viviendo delante de ti. Sé que hay muchas cosas que tenemos que dejar ya atrás. Ayúdanos, Señor. Nosotros te necesitamos. Necesitamos día a día ir siendo libres de cada una de las situaciones que tu bendito Espíritu Santo nos muestra. Hoy, en el nombre de Jesús, Padre, te agradecemos porque esta enseñanza nos permite entender que podemos verdaderamente ser libres en ti, Señor. Ayúdanos a dejar todo aquello que nos lastima, Señor, que nos oprime. No queremos seguir en ese Egipto, Señor, en donde la impureza de nuestras vidas a lo único que nos arrastra es a la desesperación, pero sobre todo a la condición de tristeza emocional, de estrés, de angustia, de temor. Tú nos has traído a la libertad, Señor, nos has llamado a esa bendición. Porque tu amor echa fuera todo temor, Señor. Y porque por esta gran bendición que ahora tenemos, nosotros podemos verdaderamente dejar todo aquello que nos estorba para ser felices, para ser plenos. Tu palabra dice que el enemigo vino para robar, matar y destruir, y efectivamente, Señor, cuando nosotros estamos involucrados, inmersos en nuestro pecado, estamos siendo muertos espiritualmente. Tu palabra así lo dice, porque la paga del pecado es muerte. También estamos siendo destruidos por el enemigo, Señor, porque nos roba también la paz, porque destruye nuestros anhelos, nuestras intenciones correctas, porque roba nuestros buenos deseos, Señor, nuestros anhelos, nuestros sueños. Pero en ese mismo versículo tú dices en Juan 10:10 que Jesucristo vino para darnos vida y vida en abundancia. A través del Pesaj, de la Pascua, Señor, nosotros podemos realmente vivir esa vida de abundancia, esa vida plena a la que tú nos has llamado. Te ruego, Padre, porque bendigas la vida de mis hermanos. Te ruego, bendito Dios, por cada una de las personas que este día, Señor, están en una condición de enfermedad. Por aquellas personas que están padeciendo la separación física de sus seres queridos a través de la muerte, por este demonio llamado coronavirus, Señor. Te ruego, Padre, porque seas tú, Señor, el que lo reprenda y lo ponga en el lugar que le corresponde, en ese lugar de abismo, de donde nunca debe de volver a salir, Señor. Ayúdanos, Padre, a seguir caminando en tu perfecta voluntad, en tu bendita palabra, en tu amor, pero sobre todo en tu presencia. Amados hermanos, hoy los bendigo en el nombre de Jesús.
Recuerden este día de la Pascua como un día especial en el que hemos sido llamados para libertad. Les amo en el Señor. Dios les bendiga.